Las normas internacionales de información financiera nos han puesto un reto a nosotros los contadores que aparentemente es complejo, pero la realidad es otra. Mi nombre es Freddy Torres, contador público, especialista en gerencia y administración tributaria, certificado en NIF por el ICAEO. Y hoy vamos a hablar del impuesto diferido, tema que para muchos ha sido el coco en nuestra profesión. Vamos a darnos cuenta que realmente es algo muy sencillo, muy sencillo. ¿En qué normas encontramos el tema del impuesto diferido? Pues vamos a ir a remitirnos para las empresas del grupo 1, NIF plenas, lo encontramos en la NIC 12. Y para los del grupo 2, NIF pymes, lo encontraremos en la sección 29. Para iniciar, ¿qué es impuesto a las ganancias? Sencillamente es un término que incluye todos los impuestos nacionales y extranjeros que estén basados en las ganancias fiscales. Entonces vamos a hacer un símil aquí. Renta, sinónimo de utilidad, utilidad sinónimo de ganancias. Vamos a hablar del impuesto de renta como impuesto a las ganancias, impuesto de renta y complementarios. Dentro del impuesto a las ganancias, pues podemos tener dos tipos de impuesto en realidad. Un impuesto a largo plazo y un impuesto a corto plazo, o corriente y no corriente. ¿Cuál vendría a ser nuestro impuesto a las ganancias corriente? O nuestro impuesto de renta corriente. Pues efectivamente el que tengo que pagar terminado el periodo gravable. Ese sería nuestro corriente. ¿Cómo contabilizamos ese corriente? Ese impuesto corriente, impuesto a las ganancias corrientes. Pues sencillamente con la provisión que hagamos mes a mes, o bimestral, o semestral, o anual, realmente como lo tengan ustedes especificado en cada una de las empresas, se realiza la provisión y ese resultado, que vendría a ser un valor muy similar al que terminaríamos pagando en la declaración de renta, vendría a ser nuestro impuesto corriente. Pero resulta que hay efectos contables que podrían llegarme a generar ese mismo impuesto, pero no en la vigencia presente, sino en vigencias futuras. Es decir, no corriente, impuestos no corrientes. A estos impuestos no corrientes, como se van a más tiempo, es más, al punto de que no podemos determinar hasta qué tiempo, es el que conocemos como o denominamos como impuesto diferido. Entonces aquí ya hay dos diferencias: impuesto corriente, impuesto no corriente. Impuesto corriente, el impuesto a la vigencia del periodo gravable. Impuesto no corriente es sencillamente el impuesto diferido. En otras palabras, el impuesto diferido es el impuesto por pagar o por recuperar en los periodos futuros, generalmente como resultado de que una compañía recupere o liquide sus activos y pasivos por su importe en libros. Por otro lado, también tenemos los efectos, el reconocimiento de los efectos fiscales producto de la compensación de pérdidas o excesos de renta presuntiva, o de pronto créditos fiscales que vienen de periodos anteriores. Y por otro lado tenemos el reconocimiento fiscal de las compensaciones de las pérdidas fiscales o de los excesos de renta presuntiva, o en otros casos de créditos fiscales que tengamos de periodos anteriores. ¿Cómo calculamos el impuesto diferido? ¿Cómo tenemos que iniciar? El proceso es el siguiente: comparar las cifras que yo tengo en mi contabilidad con las cifras que voy a llevar a la declaración de renta en el periodo corriente. Tengo que comparar activos y pasivos contables contra activos y pasivos fiscales. Entonces, comparación entre activos y pasivos versus activos y pasivos contables versus activos y pasivos fiscales. De esta comparación nos resultan unas diferencias. Y estas diferencias las vamos a clasificar en dos, o las normas, ambas normas que les acabé de mencionar, las clasifica en dos. Esas diferencias son diferencias permanentes y diferencias temporarias. Ojo, no son temporales, sino son temporarias. ¿Cuáles son las características de esas diferencias permanentes? Pues sencillamente su efecto no se compensa o se recupera en los ejercicios fiscales siguientes. Y vamos a dar un ejemplo. Tenemos unas acciones medidas al valor razonable contablemente, y estas acciones son de una empresa que cotiza en bolsa, y estas acciones pues no superan el 10% como lo dice la norma. Es decir,
que si yo llego a vender estas acciones, la utilidad va a ser no grabada. ¿Listo? Y lo tengo medido al valor razonable, al valor que en ese momento me darían si yo llego a enajenar. Pero fiscalmente yo tengo medido eso al valor, al costo. Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que el valor razonable son 12 millones de pesos. Y que el costo fiscal, valor que lo compré, son 2 millones de pesos. ¿Cuánto es la diferencia? 10 millones de pesos. Y aquí ya tenemos una diferencia entre lo contable y lo fiscal, entre los activos en la cuenta de inversiones. ¿Listo? Ahora, sabemos que si yo en este momento vendo la acción, me van a dar 12 millones de pesos. Y fiscalmente me costó 2. ¿Cuánto me gané? 10 millones de pesos. Pero vamos a la norma fiscal y me dice que esa utilidad es no grabada. ¿Quiere decir esto que va a tener efectos fiscales hacia futuro? ¿Me va a incrementar mi tasa efectiva de tributación? No, ¿por qué? Porque sencillamente no es grabado. Pero sí existe la diferencia. Entonces, no, como no va a afectar mi tasa efectiva de tributación hacia adelante, pues sencillamente se convierte en una diferencia permanente. Vamos a poner otro ejemplo, pero con los pasivos. Resulta que tenemos contablemente una provisión de unas multas que ya sabemos que se tienen que pagar, pero que no se ha hecho la liquidación correspondiente. Pero son unas multas y las tenemos ahí en la provisión, contablemente. Pero fiscalmente, esa provisión, pues en realidad aún no existe. Ese pasivo todavía no existe porque no es un pasivo real. Entonces tendré en la contabilidad, vamos a poner ejemplo, 600.000 pesos provisionados, en el pasivo provisionados, ¿cierto? 600.000, pero fiscalmente la provisión, al no ser un pasivo real, pues es 0. Tenemos una diferencia de 600. ¿Sí? Esos 600 se van a convertir hacia adelante en un gasto, ¿sí? Pero ese gasto resulta que no va a ser deducible. Y si no va a ser deducible, pues sencillamente hacia futuro no me va a generar una recuperación o una compensación en mi impuesto, ni me va a disminuir mi tasa efectiva de tributación. Es decir, se convierte nuevamente en una diferencia permanente. Por otro lado, tenemos las diferencias temporarias, que es todo lo contrario a las permanentes, por simple lógica. Entonces, estas diferencias sí van a tener un efecto de compensación o de recuperación en los ejercicios fiscales siguientes. Y de hecho sí pueden incrementar o disminuir mi tasa efectiva de tributación. Y nuevamente vamos a nuestros ejemplos. Y empecemos con los activos. Vamos a suponer que tenemos una cartera. La provisión de cartera. Resulta que teníamos una cuenta por cobrar de 100 pesos. Y contablemente la deterioré al 100% en un mismo año. ¿Listo? Entonces 100% en un mismo año. Pero resulta que fiscalmente eso no lo puedo hacer. No puedo deteriorar al 100% o provisionar al 100% esa cartera, sino que la tengo que hacer bajo unos métodos. En este caso vamos a provisionar o podemos provisionar máximo el 33% en ese año. ¿Listo? Quiere decir que ahora acá tenemos una diferencia entre las provisiones. Porque contablemente tenemos 100, pero fiscalmente tenemos 33. Y aparece la diferencia de los 67. ¿Cierto? ¿Qué va a pasar con esa diferencia? ¿Será deducible hacia el futuro? Sí va a ser deducible. Y si es deducible, quiere decir que hacia adelante me va a significar una reducción de mi impuesto. Por tanto, se genera una diferencia temporaria. Vamos también a poner un ejemplo con los pasivos. Resulta que contablemente tenemos una deuda en dólares. Contablemente pues actualizamos a la TRM del 31 de diciembre. Pero fiscalmente resulta que no podemos llevar esa diferencia en cambio que es causada, sino simplemente la realizada. En este caso pues continuamos con la TRM del día en que nació la obligación, es decir, el valor nominal de la obligación.
Entonces posiblemente, vamos a poner el ejemplo, la deuda en dólares contablemente me vale 20 millones de pesos. Y fiscalmente, el valor nominal, fueron 18 millones de pesos. ¿Tengo una diferencia? Sí. ¿De cuánto? 2 millones de pesos. ¿Esta diferencia va a ser deducible hacia futuro? Sí. ¿En qué momento? Cuando efectivamente yo haga el pago y esa diferencia en cambio se realice. No se quede como causada, sino que se realice. En ese momento, pues esa diferencia en cambio va a ser, bueno, dependiendo la TRM de la fecha, o será gasto deducible o será ingreso gravado, cuyo caso sí va a afectar mis rentas hacia futuro. Por ende, me genera una diferencia temporaria. Ya conociendo los dos tipos de diferencias, ya podríamos empezar a iniciar nuestro primer paso para el cálculo del impuesto diferido. Y es muy sencillo. Podemos hacerlo en un Excel, en una columna, colocar nuestros valores contables y en la otra columna nuestras bases fiscales. Ya teniendo esto, lo que vamos a hacer es sencillamente coger valores contables menos valores fiscales y aquí en una tercera columna tendríamos nuestras diferencias. Si aparece una diferencia, siguiente paso será determinar si es o no es permanente o si es o si no es temporaria. En este punto, ya realizando esa determinación de si eso no es, las permanentes las abandonamos, ya no las veremos más y nos enfocaremos en las diferencias temporarias. Y volvamos a repetir, ¿qué es una diferencia temporaria? Pues son diferencias entre los libros, entre el importe en libros de un activo o un pasivo versus su base fiscal y que tiene afectación hacia futuro en el pago del impuesto de renta. No en el periodo corriente, sino en el periodo más adelante, en el periodo futuro. Y dentro de estas dentro de la diferencia temporaria, pues encontramos ahora dos tipos de diferencia temporaria. Una diferencia temporaria imponible y una diferencia temporaria deducible. ¿Qué es una diferencia temporaria imponible? Pues sencillamente son aquellas que dan lugar al aumento de la ganancia fiscal en los ejercicios futuros. Y la diferencia deducible pues son aquellas que dan lugar a una disminución de la ganancia en eventos futuros. Vamos a poner aquí un ejemplo rápido. Diferencia temporaria imponible. Entonces, vamos al ejemplo. Tengo un activo medido al valor razonable y vale 100 millones de pesos contablemente, pero el costo fiscal vale 50 millones de pesos. Si yo llegase a vender ese activo hoy, ¿cuánto me gano? Me gano 50 millones de pesos. Quiere decir eso que hacia futuro, efectivamente, fiscalmente, vamos a tener una utilidad de 50 millones de pesos. Y si esa utilidad va a ser gravable, sí. Y si va a ser gravable, pues me va a generar una erogación en impuesto de renta hacia futuro. Caso contrario, diferencia temporaria deducible con el mismo ejemplo que vimos ahorita de las provisiones. Tengo una provisión que no es deducible en este periodo, pero sí va a ser deducible en periodos futuros. Sin embargo, el reconocimiento del gasto y el pasivo lo tengo en un periodo. En el siguiente periodo no lo voy a tener contablemente, pero sí lo va a tener fiscalmente, en cuyo caso me va a dar nuevamente una deducción. ¿Sí? Diferencia temporaria deducible. Listo, ya teniendo entonces en nuestro cuadro, en nuestro Excel, estas diferencias reconocidas, cuáles son permanentes y temporarias, nos enfocamos en las temporarias y empezamos a revisar cuáles de esas son imponibles, cuáles de esas son deducibles, y se los voy a resumir acá. Imponible, que aumenta mi patrimonio, es decir, diferencias positivas. Y si es positiva, quiere decir que voy a tener una ganancia, y si tengo una ganancia, pues quiere decir que tendré que pagar un impuesto. Y si tengo que pagar un impuesto, pues tendré un pasivo, y ese pasivo va a tener una contrapartida, que ¿dónde va a ser? En el gasto. Mientras que en la diferencia deducible, la diferencia va a ser negativa porque no aumenta mi patrimonio, no será una ganancia hacia futuro, no será una ganancia fiscal hacia futuro,
Y si no va a ser una ganancia, si me está disminuyendo disminuyendo mi patrimonio, pues sencillamente pues tendré un impuesto diferido débito. Es decir, un impuesto diferido que vendría a ser activo. Y si es un impuesto diferido activo, ¿cuál sería su contrapartida? Un ingreso. Pues en realidad lo que se hace es compensar las diferencias temporarias deducibles con las imponibles. Y por otro lado tenemos unos derechos fiscales que no van a estar en la contabilidad, pero sí nos van a afectar o nos van a beneficiar en el cálculo del impuesto diferido. Y son las pérdidas fiscales de los periodos anteriores, que tengo posibilidad de compensarlos hacia futuro, y los excesos de renta presuntiva. Entonces este cálculo no va a aparecer en nuestra comparación porque en la contabilidad no van a estar, ¿sí? Pero sí son derechos que tenemos fiscalmente. Luego de tener ya claro, determinado, identificado nuestras diferencias temporarias deducibles, imponibles y también nuestros créditos fiscales o nuestros beneficios o derechos fiscales, por último lo que tenemos que hacer es multiplicar por la tarifa y listo. Ya aplicando la tarifa pues tendremos como resultado nuestro impuesto diferido, que compensado puede ser o activo o pasivo. Ahora hagamos un pequeño ejercicio. Aquí tenemos en este cuadro unos activos por preoperativos, que contablemente pues no los podemos activar, van directamente al gasto, pero fiscalmente lo podemos capitalizar y amortizar para tomar su deducción en 5 años. Es decir, que corresponde a una diferencia deducible. Tenemos una diferencia aquí, tenemos valor en contable 0, valor fiscal 1500, una diferencia de menos 1500, sabemos que va a ser deducible, ya sabemos entonces que vendría a ser una diferencia temporaria deducible, en cuyo caso el resultado será un activo por impuesto diferido. En segundo punto tenemos las propiedades de inversión, que de acuerdo a las normas internacionales de información financiera se miden al valor razonable. Y acá tenemos un valor contable de 15.000, pero fiscalmente la tenemos al costo y cuesta 12.000. En este caso tenemos una diferencia que me incrementaría el valor hacia futuro en 3.000. Bien, en este caso, ¿cuál sería la clasificación? Diferencia temporaria imponible, porque significa un aumento en mi ganancia, al mismo tiempo un mayor valor a pagar hacia futuro en un impuesto. Como tercer punto tenemos un pasivo, un pasivo por provisión de bonificaciones. En este punto tenemos contablemente 2.800, pero sabemos que fiscalmente tenemos que reconocer los pasivos reales, es decir que en este momento tendríamos un 0, la diferencia menos 2.800. Hacemos la evaluación de la diferencia, sabemos que es una diferencia temporaria porque sí va a ser deducible, y como va a ser deducible pues será una diferencia temporaria deducible, cuyo caso nuevamente un activo por impuesto diferido. Cuarto punto, una provisión por multas, ya lo hablamos hace un momento. Provisión por multas. Sabemos que hay que liquidar una multa y pagarla, se hace la provisión, pero como no es un pasivo real, fiscalmente no lo tenemos. Ahora evaluemos si esa diferencia, en este caso 300, evaluemos si va a ser o no va a ser deducible. Como podemos notar, pues es una multa, no es deducible. Eso quiere decir que la diferencia es permanente. Impuesto diferido, no, porque es una diferencia permanente. Y por último tenemos un derecho fiscal, pérdidas fiscales de periodos anteriores que tenemos la posibilidad de compensar con utilidades fiscales con renta de periodos futuros. En este caso contablemente tenemos 0 y fiscalmente tenemos reconocidos 790. Diferencia negativa, ¿sí? Nos da la posibilidad de descontar hacia futuro un impuesto. Esto querrá decir entonces que es una diferencia temporaria deducible, generando nuevamente otro activo por impuesto diferido. Si compensamos podemos ver de que tenemos más activos que pasivos, pero lo podemos resumir de la siguiente manera: activos en la totalidad, activos por impuesto diferido, activo por impuesto diferido 1680 y pasivo por impuesto diferido 990. Cada una de estas con su contrapartida, bien sea en el ingreso o en el gasto, o compensadas.
Es posible que nos encontremos con casos especiales como lo son las propiedades de inversión, que contablemente las tenemos que medir al valor razonable, pero fiscalmente continúan al costo, que contablemente no se deprecian, pero fiscalmente sí podemos seguir tomando deducción por depreciación. En este ejemplo tenemos una propiedad de inversión, un activo fijo cuyo valor es de 2 millones. Vamos a ver las bases fiscales. Tenemos que el costo histórico son 150 y la depreciación acumulada son 100. Es decir, que el valor en libros fiscales es de 50, el residual, 50. ¿Cuál sería la diferencia? Hacemos el proceso, 2 millones menos los 50, pues me da como resultado 1.950.000. Evaluamos. ¿Qué tipo de diferencia es? Entonces aquí sabemos que es una diferencia temporaria. ¿Por qué? Porque está aumentando mis ganancias y en el supuesto caso de venta yo tendría que pagar un impuesto por ello. Pero resulta que en los activos fijos hay una particularidad. Es que cuando yo realizo una enajenación de activos fijos a los cuales le haya aplicado depreciación y haya tomado esa deducción, tengo que primero recuperar esa deducción. Y esa recuperación la tengo que calcular a la tarifa general. Y el excedente, siempre y cuando el bien esté con la compañía, lleve más de 2 años con la compañía, el excedente será ganancia ocasional. Es decir, que en esta diferencia que estamos viendo acá en este cuadro, ese 1.950.000, primero tenemos que calcular, dividirlo en dos, dividirlo en recuperación de deducciones y en ganancia ocasional. Recuperación de deducciones, multiplicamos a la tarifa general lo que tengamos como depreciación acumulada. Y el excedente lo multiplicamos a la tarifa del 10% como ganancia ocasional. Muy bien, espero que este video les sea de utilidad. Recuerden que para las compañías del grupo 1 o NIF plenas, la norma que nos habla acerca del impuesto diferido es la NIC 12 y para las NIF para pymes o el grupo 2 es la sección 29. Espero que les sea de utilidad. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.